Muy buenas tardes a todas y todos. Les saluda con mucho gusto Jorge Armijo. Para los que no me conocen, soy el secretario ejecutivo del programa de jóvenes del COMEXI. A nombre del programa de jóvenes, agradezco a quienes están el día de hoy con nosotros y, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, quienes nos apoyaron como co-convocantes para este evento. Quiero darle la bienvenida a todos los asociados y asociadas del programa de jóvenes y a los asociados individuales del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, que nos acompañan en este tercer webinar PJ intitulado Dimensiones de las Relaciones México-Estados Unidos. Y para conversar sobre este tema, cuya relevancia es sin duda trascendental para México, al tratarse de una de las relaciones más importantes para el país en el mundo, tengo el gran gusto de presentarles al doctor Sergio Alcocer, quien es vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muy bienvenido, Sergio, y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Sergio. Y antes de leer una breve semblanza del doctor, explicaré rápidamente cuál es la dinámica que tenemos pensada para esta sesión. Queremos que sea un diálogo sumamente dinámico y atractivo para todos los que nos acompañan el día de hoy. Para ello, iniciaremos con una primera intervención de nuestro invitado especial, quien abordará tres temas fundamentales. En primer lugar, la política exterior de México hacia Estados Unidos en la actualidad. Segundo, y las implicaciones de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido por todos como TEMEC, y sus implicaciones, como ya lo comenté. Y tercero, una perspectiva de cara a las elecciones presidenciales próximo mes de noviembre en Estados Unidos. Posteriormente, abriremos un espacio para un diálogo donde contaremos con las intervenciones de los miembros del Grupo de Interés de Geopolítica del PJ-COMEXI. En su momento les indicaremos en qué orden podrán hacer dichas intervenciones y en función del tiempo daremos un espacio para resolver las preguntas de nuestro querido público, las cuales pueden hacernos llegar a través de la herramienta del chat que se encuentra en la parte inferior central de su pantalla. Sin más por el momento, procederé a dar lectura de una breve semblanza del doctor Sergio. Es muy amplia por su experiencia, pero queremos abundar más en la conversación. Por lo tanto, me quedo con agradecer la participación de todos nuevamente y procedo. El doctor Sergio Alcocer es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctor en ingeniería por la Universidad de Texas en Austin. Es académico e investigador titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En el ámbito académico se ha desempeñado también como secretario general de la UNAM y en el servicio público ocupó el cargo de subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y también fungió como secretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin más, querido doctor, muchísimas gracias y te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes, noches a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera, por supuesto, iniciar agradeciendo una vez más a Jorge Armijo y al programa de jóvenes de COMEXI por la oportunidad de poder intercambiar algunos puntos de vista en esta noche, así como también pues dar la bienvenida a quienes nos están viendo a través de YouTube y nuestros colegas de la AMEI. Cuando platicamos, Jorge y yo, sobre el tema, pues ciertamente el tema de TEMEC surgió en la mesa y alrededor de TEMEC pues consideramos que era importante dar un punto de vista tanto de el estado actual de la relación entre México y Estados Unidos y cuáles podrían ser algunos escenarios prospectivos hacia los próximos meses, particularmente el mes de noviembre. Me da mucho gusto dirigirme a los jóvenes, ya que son no solamente ustedes el futuro, como es natural, sino también porque ustedes tienen una mirada más fresca, una mirada más holística, esa mirada millennial que les caracteriza, que me parece que es muy pertinente para incorporarla
de manera más amplia y decidida en una institución como COMEXI, que como sabemos, pues es un centro de pensamiento estratégico y que debemos de seguirlo promoviendo, apoyando, para que cumpla con su misión de poder desarrollar propuestas basadas en la evidencia empírica, basadas en conocimiento acerca de los temas relevantes de relaciones internacionales para el país. Entrando en materia, pues el estado de la relación actual, yo iniciaría diciendo que, bueno, como es de sobra conocido, la relación de México-Estados Unidos sí es la más importante que tiene nuestro país en el ámbito exterior. Es una relación de suyo compleja, no hay que complicarnos más la vida en esto, y lo es porque hay una asimetría natural entre los países, hay diferencias en muchos ámbitos, diferencias culturales, diferencias de ambiciones como país. Hay agravios en algunos casos todavía presentes y que se manifiestan en la relación, y hay una diferencia también en el grado de profesionalización y de seriedad con que en ocasiones se abordan los temas de uno y de otro lado. Y estas diferencias hacen que la relación sea tensa permanentemente, sea una relación compleja, y bueno, pues depende de los dos países el hacerla más tensa y más complicada. Es una relación que en lo ideal es una relación bilateral, en una responsabilidad compartida y en donde las convergencias y divergencias no se entrecruzan, no se realimentan unas con otras. Sin embargo, hemos visto en los últimos meses y año y medio que la relación se ha erosionado en el concepto bilateral propiamente, lo que implica la bilateralidad de que somos dos iguales y tenemos naturalmente las mismas posibilidades de discutir los temas, entendiendo que uno no es amigo del otro. Lo que buscamos es que cada país avance en sus intereses y buscamos una convergencia en el avance de nuestros propios intereses. La responsabilidad compartida es fundamental por los diferentes temas tan complejos que hay, en los cuales hay una interacción entre los dos países, señaladamente el caso del narcotráfico y las drogas, por poner un ejemplo, o bien el manejo de la frontera. Es una relación que hasta el inicio de la presidencia del presidente Trump tenía una arquitectura razonablemente bien construida a lo largo del tiempo, que se había venido maniobrando, perfeccionando, diría yo, presidencia tras presidencia, en temas de economía, seguridad, incluso, por ejemplo, de atención a temas de mujeres, ya llegando a ese tipo de refinamientos en la relación. La entrada del presidente Trump vino a dislocar la arquitectura que se había construido, y la entrada de la presidencia de la administración López Obrador igualmente ha venido a modificar la operación o afectar la operación de esta arquitectura. Es una relación, además, que está fuertemente influenciada por las personalidades de los presidentes de los dos países, y así ha sido y así será. Además, en este caso, dos presidentes que tienen muchos puntos en común. Ambos son grandes distractores o buscan distractores frente a la realidad que les acontece en los dos países. Son altamente efectivos para comunicar su mensaje, son altamente eficientes en cuanto a mover los sentimientos de la población a favor de las políticas que mueven. Entonces, ciertamente hay una confluencia de personalidades entre estas dos personas, Trump y López Obrador. Yo pienso que López Obrador en un inicio no tenía una claridad sobre la relación que quería llevar con los Estados Unidos. Creo que a lo largo del tiempo desarrollado más bien una actitud de sobrellevar la relación y evitar exabruptos. Finalmente hay una suerte de temor del presidente López Obrador ante los arranques que pueda tener el presidente Trump, arranques que son, me parece, más calculados que lo que uno supone. Y por otro lado, la relación del presidente Trump, o más bien la idea del presidente Trump frente a la relación con México, se basa en que sus planteamientos electorales del 2016 no se vean desdibujados por un mal comportamiento o una actividad en nuestro país que pueda poner en riesgo esos postulados electorales. Me refiero a un planteamiento, una plataforma claramente xenófoba, una plataforma denunciando al Tratado de Libre Comercio América del Norte y el aprovechamiento de México de esto. Y bueno, pues en la medida que estos temas que van aderezados de la migración y el narcotráfico con la seguridad hagan que se trastoque la propia
agenda del presidente Trump, el presidente Trump reacciona y pues levanta la voz, generando amenazas como fue el tema de los aranceles. En fin. La relación está en una de las fases, me parece, más tensas que hemos tenido en los últimos años, en temas migratorios, en temas comerciales, en temas económicos y en temas de seguridad. Basta mencionar 2 o 3 temas. El primero de ellos, la creación de facto por parte del gobierno de México, o la aceptación de la creación de facto de la patrulla fronteriza, mediante el despliegue de la Guardia Nacional, no diseñada para ello, pero que termina siendo una patrulla fronteriza y un muro humano. Segundo, las recientes declaraciones y toma de decisiones en el ámbito de la política energética, fuertemente cuestionada por empresas estadounidenses, y además movilizando instituciones normalmente bastante neutras en estos temas, como el Instituto Americano del Petróleo, que es un instituto mucho más técnico de lo que uno supone, y que, bueno, hay una fricción importante ahí entre los dos países. Y un tercero, que me parece muy relevante ante la visita del presidente López Obrador, que es la comunidad mexicana, siempre muy buscada en la época electoral, en el caso del presidente López Obrador, con mucho éxito, con un voto muy importante a favor de López Obrador. Sin embargo, que en los últimos meses pues ha quedado básicamente desatendida. Hasta aquí, digamos, es una radiografía gruesa de la actual relación entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles serían las implicaciones del Tratado de Libre Comercio? Aquí me gustaría, del nuevo Tratado de Libre Comercio, hacer un repaso de qué era y qué no era NAFTA. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tenía como objetivo, y ese era el objetivo que impuso el presidente Salinas de Gortari en su momento, incrementar el comercio en la región. Esto era esencialmente el objetivo central del Tratado de Libre Comercio, que entrañaba, en efecto, darle certeza jurídica a las inversiones en los temas en los cuales el Tratado de Libre Comercio tuviese actividad, y propiciaba pues, un incremento natural en la productividad, pero exclusivamente en aquellas áreas en las cuales el tratado tuviera mayor impacto. Por supuesto que el mejor ejemplo que tenemos de esto es el sector automotriz, en donde en efecto hubieron inversiones, o ha habido inversiones importantes de armadoras estadounidenses en México, estadounidenses en Canadá, autopartes en los 3 países, en fin, y en donde se ha logrado dar certeza jurídica a estas inversiones con un incremento importante en la productividad, muy particularmente en el lado mexicano, en comparación de lo que se tenía antes del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué no era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? La palanca para sacar al país de la pobreza. No era tampoco la solución para incrementar la productividad en general en el país. No era tampoco la solución para establecer un Estado de Derecho, como tampoco era para establecer un sistema democrático. Esto debía de haber venido acompañado de una serie de transformaciones estructurales, de reformas que tuvieron lugar de manera muy pausada, muy lentamente en el país durante estos más de 20 años, 25 años, con algunos, digamos, resultados o gobiernos que lograron implantar cambios más sobresalientes y de mayor impacto a lo largo del tiempo. Con este antecedente, ahora nos abre la posibilidad del TEMEC de un nuevo capítulo en la relación en América del Norte. De nuevo, ¿cuál es el objetivo del TEMEC? Pues era mejorar y actualizar el NAFTA. Para muchos esto en realidad no se logró. Es un tratado que favorece más a los Estados Unidos en términos relativos de lo que favorece a Canadá y a México. Un tratado que parte de una posición dura de los Estados Unidos desde el punto de vista de que haya una fecha perentoria para revisarse el tratado en su momento y continuarse en su uso. Y pues en el fondo hay un espíritu litigioso atrás del Tratado de Libre Comercio. De hecho, antes de que se echara a andar el tratado ayer, ya había problemas entre Estados Unidos y Canadá en algunos de los temas. Es un alcance que finalmente se decidió, un tratado cuyos alcances finalmente se decidieron entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y nos invitaron a los canadienses y a los mexicanos a firmar el acuerdo
que incluye temas que México había rehusado, como eran los temas de reforma laboral y sobre todo la certificación de este tipo de temas, así como los temas en el ámbito del medio ambiente. Frente a esto, bueno, pues la realidad y los cambios que hemos visto que nos ha impuesto la pandemia de COVID-19, pues es que tenemos una tendencia en México de nuevo a poner todos los huevos en la canasta, donde ahora la canasta no es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino este TEMEC. Y en donde de nuevo la tendencia es que pues los problemas económicos surgidos por el COVID, acentuados por la toma de decisiones del actual gobierno, con alguna influencia en el ámbito externo por la crisis económica internacional, se ha pensado pues, que este ambiente poco propicio para el crecimiento de la economía se va a resolver mediante la implantación del TEMEC. Ciertamente la región de América del Norte es el bloque más competitivo del mundo, pero lo es si se logran dos propósitos que me parece que son los que subyacen en este tratado, que por cierto eran los que subyacían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primero, el que la región se mantenga con una tasa de crecimiento de su productividad, entendida la productividad como la capacidad de producir un bien con menos recursos, o bien de producir más bienes con recursos disponibles, sin necesariamente incrementar estos, lo cual implica mejorar las condiciones del desarrollo tecnológico de los diferentes sectores de la economía, implica la innovación, implica el otro de los grandes pilares que es el talento. En la medida que no tengamos una región de América del Norte con un talento suficiente, tanto en cantidad como en calidad, perderemos esta capacidad de competir frente a otros bloques económicos, China como bloque en sí mismo, y los subbloques, digamos, en Asia o el bloque europeo. Si algo nos ha puesto en manifiesto COVID-19 es la necesidad de incrementar la resiliencia en las cadenas de valor. Y esto, de nuevo, asociado a las lecciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde pues es claro que nosotros producimos bienes intermedios que de manera conjunta se integran para producir un bien final. En el caso del talento, regresando a uno de estos pilares, uno de los grandes retos para que el tratado, el TEMEC, tenga éxito es el que podamos contar con lo que yo llamo la fuerza laboral 4.0, haciendo referencia a la industria 4.0 o a la cuarta revolución industrial. Tenemos una brecha muy significativa, como mencionaba anteriormente, no nada más en términos de cantidad, sino de la calidad de la formación de la fuerza laboral. Y cuando hablamos de la fuerza laboral, no únicamente son obreros en el ámbito técnico, sino también tecnólogos y profesionistas. Aquí me parece que hay un espacio importante para trabajar entre los tres países en temas de entrenamiento, reentrenamiento frente a la automatización y las modificaciones que conllevaría esto más bien en el ámbito educativo. Impone también un reto el TEMEC en cuanto a la frontera, que me parece una gran oportunidad por aprovechar, invirtiendo de manera significativa en el establecimiento de corredores logísticos desde el Suchiate hasta el Yukon, en plataformas logísticas que nos permitan en sitios bien seleccionados desarrollar manufactura de alta calidad a manufactura avanzada para contribuir con talento, productividad y con calidad de manufactura a tener una mayor competitividad y mejorar nuestros cruces fronterizos, que si bien se ha avanzado, no ha sido suficiente. Para el caso de México, representa un reto adicional el resolver la interrogante histórica del país de qué hacer con el sureste. De nuevo, si no únicamente resolvemos el tema del talento y no le llevamos infraestructura, difícilmente lograremos que el sureste se convierta en una región que pueda crecer al ritmo o que pueda resolver sus propios problemas como lo ha hecho el norte de nuestro país. Frente a esto, México me parece tiene, como lo tuvo con el Tratado de Libre Comercio, una gran oportunidad si aprovecha bien el TEMEC. Pero de nuevo,
Si pensamos que el TEMEC solito nos va a sacar adelante, no va a funcionar. De nuevo, tenemos que hacer la tarea hacia adentro de la casa y resolver los problemas de cómo vamos a formar ese talento que se requiere. Yo estoy convencido de que la arquitectura y la propia operación del actual sistema educativo mexicano de ciencia, tecnología y de innovación está rebasado. Hay que hacer una reingeniería en estos temas, hay que repensarlo de una manera diferente y hay que repensarlo a la luz de lo que pasa en Canadá y de lo que pasa en Estados Unidos. Y lo mismo pasa en el tema de la productividad. Si no hay un esfuerzo dirigido, focalizado del país en materia de incremento de la productividad, este pilar se va a perder, se va a erosionar y además estaremos dando la posibilidad para que en una futura revisión del tratado, pues terminemos siendo excluidos o aún más podemos ser limitados en nuestra participación. Ahora bien, en este ambiente, ¿cómo se presentan las elecciones en los Estados Unidos? Bueno, pues las encuestas, las últimas encuestas del día de hoy ponen al vicepresidente Biden ex vicepresidente Biden con una ventaja de 9 puntos, 9.3 puntos sobre Trump, 49.3 contra 40. Lo interesante es que prácticamente todas las encuestas tienen un diferencial a favor del vicepresidente Biden entre +4 y +14. Es decir, no hay ninguna encuesta que pueda cuestionar en este momento la ventaja muy clara del vicepresidente Biden. En cuanto al colegio electoral, en este momento, si la votación fuera el día de hoy con estas condiciones, el vicepresidente Biden tendría asegurados 222 de los 270 miembros del colegio electoral que son necesarios para lograr la victoria. Es decir, necesita 48 votos electorales adicionales a los que tendría. Esos 48 se logran con Florida y Pensilvania, cuya suma de los dos da 49. En el caso de Florida, que es un estado que ha oscilado entre demócrata y republicano, lo ganó el presidente Obama en su momento, lo ganó marginalmente el presidente Trump ahora. Es un estado que puede ser claramente el estado bisagra que le dé 29 de los 48, si es que se mantiene la diferencia que tenemos ahora. El otro es Pensilvania, que es un estado mucho más cercano a los demócratas tradicionalmente, en donde lo ganó Obama, lo ganó por un pelito, 0.7% Trump, pero que tiene ahí Biden una ventaja de +7 puntos muy sólida que ha venido incrementándose. Y bueno, algo parecido está sucediendo en Wisconsin, en Carolina del Norte, quizá en Arizona ha reducido un poco la ventaja que tenía Biden, pero pues, las ventajas igualmente oscilan entre el 7% para el caso de Pensilvania y 3% en Carolina del Norte, 3,5% en Arizona. De acuerdo con estadísticas que surgieron igualmente el día de hoy, se estima que el 86% de los votantes que votaron en su momento por Trump lo volverían a hacer. Entonces, realmente lo que está en disputa es ese 14% y de ellos realmente 8%. Son 8% del electorado que votó por Trump en su momento y que actualmente ha dicho de ninguna manera vuelvo a votar o tendría la posibilidad de pensar si es que alguna condición cambia en poder votar por Trump. Eso no significa que vaya a votar por Biden, ¿no? Esas no vota por nadie y eso puede favorecer a Trump. Si alguien ha sido el ganador del COVID-19 ha sido Biden, de ser el gran perdedor en la contienda demócrata, pues es el candidato o será el candidato del Partido Demócrata. Una persona que lo que ha hecho es replegarse y simplemente permitir que el presidente Trump cometa los errores que ha venido cometiendo. Están los temas de política interna de los Estados Unidos, como ha sido el tema de la supremacía blanca y el racismo y los movimientos en apoyos en contra, digamos, de las causas de xenofobia, diría yo,
no muy ortodoxas, pero finalmente efectivas declaraciones a través de su libro de John Bolton, el propio manejo de la epidemia del COVID-19 y más recientemente el anuncio que se hizo del informe que se le presentó al presidente Trump por parte de la comunidad de inteligencia de que se habían establecido recompensas para el asesinato de soldados estadounidenses en Afganistán, con una declaración del presidente que él no estaba enterado y no había sido, no hay tal nivel de recompensa. En este pues, entorno se presenta la visita del presidente López Obrador dentro de una semana, con el pretexto de agradecer pues, todos los gestos de amabilidad que el presidente Trump ha tenido para con México. Me imagino que incluirán en este agradecimiento las declaraciones de julio del 2015, cuando se lanzó el presidente Trump en su búsqueda de la presidencia, denostando de manera inaceptable a la comunidad mexicana o a México en general. Y bueno, pues igualmente con un pretexto de echar a andar el tratado, el nuevo TEMEC. Se ha manejado por diferentes analistas o se han discutido por diferentes analistas la conveniencia o no de que vaya el presidente López Obrador. Yo creo que es claro que no hay una ingenuidad de ninguna de las dos partes en esto. Creo que es claro, en mi opinión, que López Obrador sabe que va a ser utilizado electoralmente y creo que en el fondo prefiere López Obrador apostar por el hecho de que el presidente Trump se reelija. ¿Qué va a lograr el presidente López Obrador? Bueno, pues hay dos o tres audiencias a quien va a estar dirigido esta visita. Por un lado, a nosotros, aquí en nuestro país, en donde creo que, pues, habiendo conocido los resultados del error enorme que se ejecutó en la Cancillería pasada al traer al entonces candidato Trump a visitar al presidente Peña, pues creo que hay una coincidencia bastante amplia de que no va a mejorar, no va a beneficiar a México. Sin embargo, es un distractor muy importante. Siempre cualquier tema con Estados Unidos acapara las noticias y la atención no solamente del Círculo Rojo, sino en general de la población por la importancia que reviste la relación con los Estados Unidos. Entonces, me parece que va a servir más como un distractor en una lógica de esta situación actual de inseguridad, del COVID-19, que pues estamos enfrentando en el país cotidianamente. El otro de los posibles interlocutores o posibles receptores del mensaje del presidente López Obrador es la comunidad mexicana. Una comunidad que, habiendo platicado en estos pasados días, precisamente para la reunión del día de hoy con un par de amigos de esta comunidad, me decían que se sienten profundamente ofendidos por el hecho de que en su momento fueron convocados para votar a favor del presidente López Obrador, en ese momento candidato. Lo hicieron de una manera importante, yo diría de una manera genuinamente interesada en que el país cambiara a través o mediante las políticas que anunciaba el candidato López Obrador. Sin embargo, en los últimos semanas y meses no ha habido una correspondencia del gobierno de México para con la comunidad mexicana. Señaladamente, pues las víctimas fatales, los enfermos de COVID-19 en los Estados Unidos que no han sido apoyados de una manera más focalizada. Y no critico en los consulados, yo trabajé con los consulados, hacen un trabajo absolutamente fantástico, pero si no les das los recursos es imposible que puedan hacer milagros. Y el tercero de los temas, pues es, se ha planteado que el presidente va para presentarse ante una audiencia internacional como un líder de Estado, como una persona interesada en los temas internacionales. Yo creo que eso es bastante más difícil, yo creo que es estirar demasiado la liga de lo que realmente es el interés. Yo creo que el interés del López Obrador es promover un acercamiento y apoyar al presidente Trump, porque creo que ha aprendido que las políticas que en algún inicio le podían haber afectado al proyecto de la 4T, las ha logrado contener regalándole el dulce de la patrulla fronteriza, Guardia Nacional, resolviendo el problema de la migración con Centroamérica y México absorbiendo los 60,000 o más
centroamericanos en búsqueda de asilo. Y bueno, pues ha igualmente aceptado otras condiciones que le han sido impuestas. Por el lado del presidente Trump, pues naturalmente su interés es utilizar la visita del presidente López Obrador para fines electorales. Creo que no va a tener mucha atracción con la comunidad hispana. El hecho de que el presidente Trump haya sido claramente vocal contra los Dreamers, pues no creo que haga un eco favorable en la comunidad hispana para lograr pues inquietar el voto de los hispanos a favor del presidente Trump. Sin embargo, creo que a quien sí va dirigida esta visita y esta invitación es a la propia base electoral del presidente Trump, digamos los chairos republicanos, ¿no? Que son quienes apoyan el Made America Great Again, quienes están a favor del muro, quienes estuvieron a favor de eliminar el Tratado de Libre Comercio y sustituirlo por algo más, que ahora es el TEMEC, con una posición claramente xenófoba. Y si esto es así y esto se enuncia así por parte de la Casa Blanca, pues va a poner un predicamento muy serio al presidente López Obrador sobre cómo contestar. Hay un conjunto de presiones internas que será interesante ver cómo maneja el presidente Trump. Ya mencioné a la industria petrolera, que es una industria muy poderosa, normalmente alineada a los sectores del partido o los intereses del Partido Republicano, que van a insistir en que le mande un mensaje y logre que cambie la postura del gobierno mexicano frente a la política energética de remonopolizar el sector energético a través de Pemex y CFE, sin importar el cumplimiento o no de los compromisos contractuales que se hubiesen tomado. Por otro lado, hay expresiones cada vez más fuertes, algunos probablemente inducidos por la Casa Blanca, de los medios de comunicación más relevantes. Quizá el más llamativo, en mi opinión, es el de Forbes del día de ayer, en donde con adjetivos bastante fuertes para un jefe de Estado, de hablarle de charlatán, sí me parece que es quizá un poco excesivo, pero bueno, me parece que hay ahí claramente una posición de los grupos de poder, de los grupos fuertes que puedan apoyar una posible reelección de Trump, que lo vayan a presionar. ¿Cuál es el futuro de la relación? Pues hay dos escenarios, que gane Trump o que gane Biden, no hay más de otras. Sin embargo, creo que los escenarios o los subescenarios pueden cambiar. Yo creo que si gana el presidente Trump, ahorita con menos posibilidades, pero pues en la política cada minuto tiene 60 segundos, creo que él va a exacerbar sus posiciones que hemos visto. Lo hemos visto en otros casos de presidentes que son más o menos mesurados para asegurarse que puedan reelegirse. Una vez que han sido reelectos, cambian sus posiciones y meten el acelerador al fondo en varios de los temas. Digamos, el presidente Obama no se le hubiera ocurrido tener un acercamiento con Cuba en su primer periodo. Eso hubiera sido una catástrofe electoral para él, y lo logró y lo hizo muy recientemente reelecto. Algo similar me parece que va a ocurrir en el caso del presidente Trump, de un aislacionismo más profundo, de una confrontación más puntual con China. Habría que ver qué es lo que sucede con Putin ahora que ha sido esencialmente reelecto hasta el año 2036. La posición que asuma los Estados Unidos frente al posible conflicto de Israel anexándose parte de Cisjordania, en una suerte de silencio preocupante por parte de Europa y sobre todo de los Estados Unidos frente a esta amenaza de Israel. Hong Kong, que pues ha sido esencialmente destruido o limitado al menos el acuerdo que se había llegado con China en su momento. Y bueno, pues en esto la pregunta es cómo entraría México en esta posible exacerbación de sus políticas. Y bueno, pues yo creo que en buena parte la lógica del observador es tener una buena relación, primero para que él sea el que gane, porque ya sabe cómo se comporta, y segundo, para que no sea parte de este blanco que pueda generarse. El otro escenario es que gane el vicepresidente Biden, y en una política que yo asumiría del Partido Demócrata mucho más intervencionista hacia lo que está sucediendo en México.
Tradicionalmente los demócratas son más vocales en los temas de derechos humanos, que ha sido por eso una asignatura pendiente en el país y lo es más en este gobierno. Naturalmente el Estado de Derecho será un tema que defenderían y que serían muy vocales, separación de poder, certeza jurídica, bienestar y seguridad. Serían temas en donde sí habría, creo yo, una participación más vocal del gobierno estadounidense, que para el presidente Trump no le importa. El presidente Trump, mientras no haya problemas de migración, mientras más o menos los temas de seguridad y narcotráfico no pongan en peligro la seguridad de una manera significativa, son tolerables. Hay una diferencia, que el vicepresidente Biden sí conoce bien a México. En su momento, él fue el líder del diálogo económico de alto nivel, que se echó a andar con el presidente Obama y el presidente Peña, de manera que conoce con mucho detalle la relación de México. Y yo creo que él asumiría un rol muy activo en la política exterior de los Estados Unidos, dependiendo quién sea su candidata a la vicepresidencia y eventualmente vicepresidente, pero supondría que él tendría un rol más hacia política exterior. Él ha sido presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y creo que tendría una mayor participación. Habrá que ver cuál es la composición final del Congreso de los Estados Unidos. En este momento, igualmente, el Partido Demócrata tiene la ventaja sobre el control de ambas cámaras, si es que las predilecciones se mantienen como actualmente se han medido. Y si fuera el caso, se tuviese un Congreso demócrata con un presidente demócrata, pues probablemente veamos un regreso de los Estados Unidos a los escenarios multilaterales, a tener un rol mucho más activo en lo internacional. Sin embargo, si hay un descalabro, particularmente en el Senado, y queda fragmentado el Congreso, es probable que la lectura que haga el presidente Biden es que probablemente regresen hacia algo de lo que hacían en el pasado, pero no totalmente a tener una participación. Y eso pues pondría igualmente la relación de México en una relación distinta. Entonces hasta aquí me quedaría en esta intervención, donde traté de presentar pues algunas reflexiones, algunas ideas y poderlo platicar con quienes tú decidas. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. En definitiva, una brillante y muy convincente exposición. Creo que nos das todos los elementos para entender la complejidad de, pues no solo de la relación bilateral, sino también de los tiempos que se avecinan y sobre todo el reto que implica para la política exterior mexicana, que en definitiva en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y desde el programa de jóvenes debemos de seguir muy de cerca y estar atentos a cómo se desarrollan estos asuntos que son de la mayor trascendencia para el país. Y en ese sentido, Sergio, quisiera que abramos el espacio para nuestros asociados que forman parte del grupo de interés de geopolítica. Estos grupos de interés son justamente estos espacios para el diálogo y la reflexión sobre los temas que son de la mayor relevancia para el país. Y lo que buscamos es que los asociados jóvenes tengan la oportunidad de participar, interactuar justamente con nuestros expertos y para ese propósito abriremos tanto la cámara como los micrófonos de nuestros asociados, quienes te harán planteamientos en torno a estas tres temáticas que nos acabas de exponer de manera muy elocuente y convincente. Ok, más un segundo. Voy a abrir una ventana porque estos foquitos... Adelante, por favor. Un segundo. Listo. Listo, ya. Y aparte, estos temas, vaya, que generan pasión, ¿no? Entonces, sí, además. Ya estamos listos. Y bueno, además de agradecer a los que nos están viendo desde Facebook, quiero comentarte que el orden de intervenciones será el siguiente. En primer lugar, hablará nuestra asociada Sofía Pacheco. En segundo lugar, nuestro asociado Adrián González. En tercer lugar, estará nuestra asociada Lila Abed. Posteriormente, tendrá el uso de la voz Diego Jiménez. Para continuar, Mónica Trigos. Y finalmente, Pedro Casas Alatriste. Haremos rondas de 2 preguntas. Así que, por favor, Sofía y Adrián, en el orden que indicamos, hagan sus planteamientos y Sergio, reiterarte la disposición y el agradecimiento. No, mucho gusto. Adelante, Sofía, por favor. Aún no veo conectada a Sofía. Se acaba de salir, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Ya le di acceso.
pero si quieres podemos comenzar. Bueno, si no iniciamos Sí. con nuestro querido amigo Adrián González, por favor. Gracias por la palabra, Jorge. Y Sergio, muchísimas gracias por este planteamiento, este resumen muy acertado de la relación con Estados Unidos y de los retos que se presentan para México en este contexto. Mi pregunta iría muy enfocada y muy puntual en los planteamientos que se hacen en el capítulo 32 del TEMEC y lo relacionado con la cláusula de las economías que no son consideradas como de mercado y que podemos interpretar como China entre unas de ellas, y sobre todo en el marco de los planteamientos que realizó la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, en junio acerca de que México evalúa la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio con China. Sabemos que este país no se encuentra dentro de la agenda de negociaciones, tiene prioridad Brasil, Argentina, entre otros países, pero bueno, el saber que la Secretaría de Economía estaba hablando de la posibilidad de que el TEMEC tiene una cláusula, saber qué impacto tendría esto en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Y dado que Sofía Pacheco ha tenido problemas técnicos, vamos a proceder con el planteamiento de nuestra asociada Lila Bet. Por favor, Lila. Doctor Alcocer, primero que nada, un placer y un gusto tenerlo aquí con nosotros en el PJ Comexi. Mi pregunta va más dirigida hacia la carta que emitió el caucus hispano de la Cámara de Representantes, que tiene como presidente al congresista Joaquín Castro de San Antonio, Texas, y que también pues escribió y firmó esta carta a otros integrantes como Alessandra Ocasio-Cortez y Chuy García de California, pidiéndole al presidente Trump que por favor cancelara su visita con Andrés Manuel, porque es un intento de politizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. A mi parecer es una carta que está marcando un precedente y dejando evidencia que los demócratas le están diciendo al presidente Trump que la cancele por este hecho, pero tengo noticias de que esta carta se pueda emitir también al gobierno mexicano, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días. Y mi pregunta es, ¿usted qué cree que va a ser las consecuencias o implicaciones si llega a la presidencia Joe Biden y que no se haya sostenido una reunión en paralelo con el candidato demócrata, y cuál sería el cambio de rumbo de la relación bilateral si llega un demócrata a la Casa Blanca, para México en específico? Muchísimas gracias. Sergio, todo tuyo el micrófono. Gracias. Gracias, Adrián, por la pregunta. Creo que el tema que tú tocas es justamente uno de los varios temas en los cuales podemos decir que el Tratado de Libre Comercio no favorece a México, ni a Canadá en este caso, dado que es una condición que establece los Estados Unidos de decidir con quiénes se debe de comerciar, más allá de una posible aprobación de los Estados Unidos de algunas condiciones, digamos, más de carácter operativo. La práctica, y al menos esa era la práctica cuando yo fui subsecretario, es que cualquier negociación que hacíamos en la Cancillería, que en ese momento hacía el gobierno de México con China, le comentábamos el tema a los Estados Unidos. De ninguna manera para pedirle permiso, de ninguna manera para pedirle su consejo o mediación, simplemente porque nos parecía sensato que a tu primer socio comercial, sabiendo que había una disputa comercial con su primer socio comercial, que era China, lo tuvieses informado de lo que estaba planteando. Y debo decir que con todo el profesionalismo que caracterizaba al Departamento de Estado en ese momento, quiero suponer que así es actualmente, daban o tomaban nota. En ese momento el embajador Anthony Wayne con una gran calidad lo hacía y no había mayor comentario que eso. Eso es distinto de propiamente tener que someter a la aprobación la firma de un tratado de libre comercio con una economía como es la de China. Y creo que eso nos pone en una desventaja significativa. Si bien reconozco que el Tratado de Libre Comercio o en general la relación de América del Norte debe seguir siendo nuestra prioridad, también es conveniente que México pueda buscar otros mecanismos y otros países con quienes comercial pueda tener un comercio más diferenciado.
Pero bueno, pues esa es la condición que se negoció y creo que es una condición que nos pone en buena parte contra la pared. Lila, gracias por la pregunta. Y es pues uno de los posibles resultados de esta visita que hace el presidente López Obrador, en donde no ha sido la costumbre por parte de México de intervenir en las elecciones de otros países. Los planteamientos de origen de esta administración fue que respetaría la no intervención y esto claramente se estaría violando abiertamente en una visita que hace el presidente López Obrador en un momento electoral en los Estados Unidos, al tiempo de que si no hay una reunión de alto nivel del gobierno mexicano con el candidato Biden, si gana el candidato Biden, se va a asumir al agravio el que ya traemos en su momento de la candidata Hillary Clinton. En su momento, en la invitación que se le hizo al candidato Trump y al candidato Clinton, no fueron invitaciones simultáneas. Hubo un diferencial de días que fue aprovechado por Trump y no fue aprovechado por Clinton, y así sucedió. Y esto hizo que una vez que se materializó la invitación formal a Clinton, simplemente ella decidió que ya había sido un agravio el cometido y que no tenía sentido tener una reunión. Finalmente, la suerte favoreció al gobierno mexicano, ganando Trump la presidencia. En este caso, pues si se mantiene la ventaja de Biden y llegase Biden, habiendo oído el presidente López Obrador a saludar al presidente Trump, creo que sería no quiero decir que esto sea determinante para la relación, pero creo que no nos va a ayudar. Y es posible que en el ánimo de los demócratas lo puedan cobrar, y si en el Congreso de los Estados Unidos hay una mayoría demócrata, los fondos, muchos de los fondos que puedan en un momento dado pensarse para apoyar a comunidades mexicanas en los Estados Unidos o incluso programas de carácter bilateral van a ser fuertemente cuestionados. De alguna manera nos pasó con la iniciativa Mérida, en donde el senador Ligi, demócrata, fuertemente defensor de los derechos humanos, utilizaba cualquier pretexto para limitar o, digamos, detener el flujo de los recursos. Entonces, vamos a caer en esto, a ser rehenes de esto, volver a caer en estas certificaciones, y creo que pues no estamos en este momento validando o aquilatando lo que puede ocurrir con una visita como esta. Perfecto. Gracias, Sergio. Reiteramos la invitación a los que nos siguen a través de Zoom y de Facebook a que hagan sus planteamientos para posterior al diálogo poder atender en función del tiempo que tengamos. A continuación tiene el uso de la voz Sofía Pacheco para posteriormente hacer su planteamiento nuestro asociado Diego Jiménez. Sofía, por favor. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Sergio, por la gran tema. Y bueno, mi pregunta tiene que ver más con el punto 2, que es la actualización del TEMEC. A mí me gustaría mucho conocer en torno a, hoy en día pensamos, ¿no? Tenemos esta concepción de que la entrada en vigor del TEMEC y todo esto nuevo que se negoció es el logro más importante en la relación bilateral de México-Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál podría ser el próximo proceso político, acontecimiento que podría superar al TEMEC o que deberíamos de estar trabajando también en México en materia de la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Quieres que conteste, Jorge? O... A continuación hace su planteamiento Diego y ya posteriormente procedemos a la respuesta. Diego, por favor. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Adelante. Doctor, primero que nada, muchas gracias por la aleccionadora conferencia. Creo que toca puntos medulares bastante interesantes. Me llamó particularmente la atención el tema de las industrias 4.0. Sin embargo, a mí me gustaría hacer 3 breves comentarios para conocer su opinión. Primero que nada, sabemos que este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, está solicitando información respecto al Rápido y Furioso. En este sentido, ¿cómo se podría conjeturar a futuro un panorama
en donde el presidente Donald Trump utiliza esta información precisamente para golpear a su adversario demócrata y a su vez aquí internamente pues robustecerse pues bajo una narrativa hacia un público interesado, es decir, a toda la población que pues apoya a la 4T. El siguiente punto a considerar es China. Hay una cláusula en la cual pues ninguno de los 3 países de América del Norte puede firmar acuerdos de libre comercio con este país. Sin embargo, pues ya es un hecho que China ya superó a Estados Unidos en términos de poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo podemos manejar la relación bilateral tanto con China como con Estados Unidos sin pues inmiscuirnos en esa controversia? Y la última prácticamente sería sobre las cuestiones aduaneras, es decir, se podrían utilizar tecnología 4.0 bajo la óptica de este nuevo tratado. Si bien el presidente Donald Trump hace poco dio el banderazo de salida al firmar una orden ejecutiva donde, pues, más que nada está encaminada a hacerle el contrapeso a China. En ese sentido, pues podríamos favorecernos de esta iniciativa. Es decir, no sé, tener nuevas tecnologías para agilizar los cruces fronterizos, como usted bien lo dijo. Sería todo por el momento. Gracias. Gracias, Diego. Adelante, Sergio, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es una gran aportación a la relación entre los 3 países. Yo creo que sería una noticia de presumir si es que el tratado hubiese quedado mejor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México. Sin embargo, como he dicho, creo que hay posiciones que perdió México en esta negociación que se había atorado y en donde finalmente, para lograr tener algo y no perderlo del todo, se tuvieron que ceder algunas posiciones. Me parece que el gran reto, más allá de que sea de que sea el logro máximo en los últimos años de la relación, el reto es cómo aprovechamos el TEMEC. Y eso va a depender del clima que se construya en la relación bilateral. En ese sentido, la visita del presidente López Obrador al presidente Trump puede ayudar a generar un clima de mayor amistad, mayor convergencia para la discusión de los temas y de los pues, lineamientos que se requerirán para la implantación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, lo que va finalmente a determinar el éxito o no es el trabajo que cada uno de los países tenga que hacer. El tema de China puede servir como un distractor en realidad. México puede seguir manteniendo una relación política, económica, comercial muy vigorosa con China. China seguramente va a buscar a México. Sin embargo, creo que México tiene la enorme oportunidad de consolidarse no como el offshore, sino como el nearshore o el onshore, en términos de las cadenas de valor de América del Norte, y convertirse en un proveedor significativo más todavía para Estados Unidos y Canadá. Y esto pues puede enfriar incluso la relación con China si algunas de estas empresas y fábricas que actualmente están en China terminan viniendo a México. Pero de nuevo eso requiere de una actitud proactiva, una actividad de la Cancillería mexicana y la Secretaría de Economía para atraer esas inversiones a México. Y digo que se veía como un distractor porque lo que viene para echar a andar el TEMEC va a requerir de una gran cantidad un esfuerzo enorme, una gran cantidad de horas, de talento para poder desarrollar los acuerdos regionales que permitan implantar favorablemente el TEMEC. Déjenme dar un ejemplo. En el capítulo de competitividad y de la parte laboral está prevista la creación de un comité de competitividad. Y dentro de él se plantea que se discutan los mínimos necesarios para poder desarrollar la fuerza laboral necesaria para echar a andar el TEMEC. Esto implica que nos pongamos de acuerdo entre los 3 sobre cuáles van a ser los estándares
de la formación de los cuadros técnicos o tecnológicos, cómo vamos a establecer los niveles de competencia, los niveles de certificación o de credencialización, que nos pongamos de acuerdo con estándares mínimos para que haya portabilidad, le hace que un soldador mexicano pueda trabajar en Estados Unidos o el canadiense en México y que la credencial o certificación de este soldador sea bienvenida en cualquiera de los países. Bueno, eso hay que acordarlo y eso va a tomar mucho tiempo y va a tomar mucho esfuerzo. En un gobierno en donde por la lógica de la austeridad ha prescindido de cuadros en términos de cantidad y de calidad, pues van a tener un problema muy serio para echar a andar todos estos documentos o generar estos documentos y acordarlos con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Ahí hay un espacio, por cierto, en donde creo que Comexi podría ayudar. En fin, lo que quiero decir es que echar a andar el TEMEC va a requerir de tal cantidad de esfuerzo que ahorita pensar en abrir un tratado de libre comercio con China quizá no sea la mejor solución. Y sobre el tema de las tecnologías, sin duda alguna, si la productividad pasa por las nuevas tecnologías, las llamadas tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial, la economía digital en lo general, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y de nuevo tenemos que construir estándares regionales. México no tiene un estándar nacional, no tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial, no tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad. Necesitamos construirla de nuevo, primero los mexicanos, para nuestro propio país, buscar la armonización de esto con Estados Unidos y con Canadá para que hablemos el mismo idioma. La otra será que tomemos o asumamos algunas de las estrategias de Estados Unidos o Canadá y las asimilemos para México, cosa que probablemente sea válido hacer para ciertos conceptos, pero no necesariamente en la integralidad, dado que la implantación de esto depende en buena parte de la propia apropiación o de los desarrollos que puedan darse en los países. Pero este es un ejemplo del tipo de tecnologías que estarán disponibles y que hay que echar mano de ellas, pero que necesitamos establecer, primero que nada, las plataformas y la base de desarrollo en el país para que podamos entonces igualar o armonizarnos con lo que pasa con Estados Unidos y Canadá. De acuerdo. Gracias, Sergio. Ahora procedemos con la intervención de nuestra asociada Mónica Trigos para cerrar este diálogo y proceder con las preguntas y respuestas de nuestro público, que ya nos están empezando a llegar varias, de Pedro Casalatriste. Adelante, Mónica, por favor, muchas gracias. Hola, buenas noches y muchas gracias por su presentación, doctor Alcocer. Mi pregunta va más enfocada al tema migratorio. ¿Cuál es su perspectiva? O sea, si bien ya nos mencionó que López Obrador se ha como acoplado a las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump, ante la posible llegada de Biden a la presidencia, ¿cuál sería su expectativa de los cambios en las políticas migratorias? Porque si bien menciona el interés de los demócratas en los derechos humanos, igual sus políticas migratorias también han sido duras. Y en segundo lugar, ante el contexto del COVID y el posible incremento de las migraciones, las caravanas, ¿cuál sería su perspectiva sobre la postura que debería de tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema migratorio y el incremento de la migración? Muchas gracias. Gracias, Moni. Que por cierto, nos observas desde la Ciudad de México, pero resides en Nueva York. Entonces sí, está muy empapada de estos temas. Y posteriormente tiene la palabra nuestro asociado Pedro, que por cierto está próximo a estar por Washington, ¿verdad? Adelante, Pedro. Si el coronavirus lo permite, así será. Si no, estaré por Zoom. Gracias, Jorge, por organizar todo esto. Gracias, doctor Alcocer, por su presentación. Un poquito me la ponen difícil ya hasta el final porque han cubierto prácticamente todo lo que yo tenía en mente. Entonces voy a hacer una pregunta un poco como para que engloba todo lo que hemos dicho y ayuda un poquito como para sacar la nota. Dado todo este contexto, doctor Alcocer, ¿usted quién considera que podría ser mejor para la relación México-Estados Unidos que se lleve la victoria en las elecciones presidenciales? ¿Una relación México-Estados Unidos bajo el liderazgo de Biden o bajo el liderazgo de Trump? Gracias.
Gracias. Gracias, Mónica, por la pregunta sobre el tema migratorio y sobre posibles cambios que habría. A ver, yo quisiera plantear algo que es, normalmente hay una tendencia en los expertos en los temas de relaciones internacionales en México, de plantear la dicotomía de qué nos conviene más, si los demócratas o los republicanos. Los demócratas nos quieren más, entonces preferimos a los demócratas. Y pues los republicanos son normalmente más racistas, entonces pues no nos conviene. La realidad es que en los Estados Unidos el propósito de las relaciones internacionales como una herramienta es avanzar los intereses de Estados Unidos en el mundo, sea un partido demócrata o un partido republicano. Entonces, el pensar que uno es amigo o más amigo que el otro es empezar con el pie izquierdo. Creo que ya lo hemos vivido recientemente, de pensar que tu contraparte en la relación comercial es tu amigo y pues de repente te enteras de cosas que no te platicó tu amigo, pues no es tu amigo. Entonces, ahí hay un tema claro de intereses. México en su política exterior no debe de usar una bandera de amistad, sino una bandera de avanzar los intereses de México, no defender los intereses, avanzar los intereses de México. Bajo esta lógica, en la época del presidente Obama, yo era subsecretario en el momento, tuvimos en varias ocasiones que discutir con ellos la inconveniencia y la no posibilidad de México de generar una patrulla fronteriza. Ellos querían que tuviéramos una patrulla fronteriza. La salida que nosotros les decíamos es: la Policía Federal tiene una agrupación dentro de la misma que hace una función de patrulla fronteriza. Y un poco lográbamos que la discusión se detuviera. Ahora ya existe la patrulla fronteriza, que es la Guardia Nacional. Si tú me preguntas qué va a hacer Biden, nada. Nada. Ya existe lo que en su momento habían planteado. Entonces, habrá cosas que no van a cambiar. O sea, la postura migratoria es muy probable que no cambie. ¿Qué va a cambiar? Quizá un acercamiento más amistoso, quizá amistoso en el sentido de una mejor disponibilidad del gobierno estadounidense de apoyar a los países del Triángulo Norte. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Biden, y a mí me tocó estar en reuniones con él, era el encargado por parte del presidente Obama de negociar con Guatemala, El Salvador y Honduras los apoyos económicos que pudiesen recibir para poder mitigar con esos recursos el flujo de migrantes. Básicamente que utilizando estos recursos para generar empleo, para poder generar condiciones para la implantación de empresas en estos países, y que entonces mediante la generación de empleo se pudiesen reducir las presiones económicas, al menos. El otro tema era el de la seguridad, hacia la migración. Incluso el propio vicepresidente encabezó en su momento un esfuerzo hemisférico invitando a países de América Central en lo general, del Caribe, con las instituciones bancarias a nivel internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, en fin, para que hubiera una inversión en esa parte del hemisferio americano. Entonces, el presidente Biden está perfectamente familiarizado con esto, y es posible que él tuviera una actitud más abierta hacia apoyar a los gobiernos de América Central y realmente lograr que haya recursos. Si tiene además el apoyo del Congreso, lo podría lograr. Pero creo que no habría un cambio mucho más grande que eso. Sí pondrían cuidado en los temas de derechos humanos, en los temas de separación de familias, en los menores no acompañados. Sin duda que sería un énfasis que harían, como en su momento lo hicieron. Recordemos que el presidente Obama deportó un número significativo de gente, cumpliendo la ley estadounidense, y que nos obligó en aquel momento a negociar los diversos puntos de entrada y las condiciones para que pudiesen regresar nuestros connacionales en las mejores condiciones. Y esto me lleva al tema que mencionas de Mónica, el tema de la COVID. Algo que ha quedado pendiente es una mayor articulación entre los países y que estaba prevista en la arquitectura de los tres países, para apoyarnos en circunstancias como las que estamos viviendo. En un mecanismo que propuso el gobierno mexicano después del H1N1, se generó un mecanismo de coordinación en caso de una pandemia, para poder aprender conjuntamente y para poder disponer de los elementos de diagnóstico y de tratamiento. No ha sido ese un mecanismo que se haya echado a andar en esta ocasión, no que yo sepa.
creo que es una oportunidad, porque viviremos más epidemias, de tener un mecanismo que sea mucho más, que tenga mejores reflejos, que pueda reaccionar mucho más rápidamente, incorporando la experiencia que hemos los 3 países aprendido de COVID-19, particularmente en el caso de nuestra frontera, porque el cambio climático ha cambiado el patrón de migración de las especies que cruzan la frontera. Y tenemos diversos patógenos que antes no existían en estas especies. Hay una zoonosis, es decir, los patógenos o los parásitos de los animales que pueden pasar al ser humano. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y reconocer e incorporar en este tipo de mecanismos. Y la pregunta de Pedro, pues es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué prefieres si jugar un partidito de fútbol americano contra los Patriotas o contra los 49 de San Francisco? Pues a lo mejor contra los Cóndores de la UNAM es más fácil ganarles, pero mira, yo creo que no es un tema de preferencia de quién nos conviene más en términos si es un demócrata o un republicano. Yo creo que para la circunstancia que vive nuestro país, y no me voy a pronunciar a favor o en contra, simplemente haría un análisis, me parece que un candidato como Biden, siendo presidente, si tuviese el apoyo del Congreso, tendría una posición mucho más vocal hacia México, tratando de evitar que si hay denuncias de violación de derechos humanos, de si hay denuncias de violación del Estado de Derecho, de violación de la certeza jurídica, etcétera, etcétera, se denuncie y haya un cambio en las políticas internas. Sí habría, creo yo, una decisión clara de intervenir más en el sentido de denunciar lo que está pasando y presionar. So pretexto o so excusa de defender los intereses de las empresas estadounidenses que invierten en México o de defender pues, los principios de la política exterior estadounidense así expresados de defensa de derechos humanos. En el caso del presidente Trump hemos visto que en la medida que no se afecte la economía de los Estados Unidos y no haya una afectación significativa de la seguridad, puede convivir con un gobierno como el que tenemos en este momento en México, y no creo que hubiese una mayor, digamos, una mayor preocupación del presidente Trump por intervenir o presionar, en fin, lo han hecho y creo que pues, tenemos una docena de ejemplos en donde lo han hecho y han logrado cambios, cuando vino el Procurador General, en fin, varios ejemplos que podríamos citar, pero no relacionados con los temas que acabo yo de enunciar, en donde el Partido Demócrata sí sería más vocal. ¿Cuál nos conviene o cuál no nos conviene? Pues ya depende de cada uno de lo que nosotros consideremos que nuestro país necesite, ¿no? Y bueno, pues como dije, mucho va a depender de cómo viene la composición del Congreso. Si el Congreso estadounidense es ampliamente demócrata, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, pues tendrá un poder importante el presidente Biden y consecuentemente tendrá una capacidad, un margen de acción muy, muy amplio. Si no es así, él tendrá que dedicar buena parte de su tiempo a lidiar con el Congreso de los Estados Unidos. Probablemente uno de los cálculos que esté haciendo es que su candidata a la vicepresidencia sea ella una persona que pueda lidiar con el Senado, de ahí que la posibilidad de que sea la senadora Harris hace sentido, o la senadora Warren, que conoce al Senado en caso de que quede en manos de los republicanos y él se dedique a hacer un trabajo obviamente de presidente. Pero bueno, en fin, podemos elucubrar mil cosas y inventarnos escenarios, pero yo creo que no hay un blanco-negro, en realidad son matices de gris y pues mucho va a depender en una respuesta como esta, pues de lo que consideramos que es mejor en términos de la política interior de México. Yo tengo mi opinión, pero simplemente les dejo una reflexión así. Muchas gracias, Sergio. Buenísimo. La verdad es que creo que esta primera experiencia de diálogo ha sido muy enriquecedora y bueno, vaya que son varios temas y muy complejos. Creo que todos nos llevamos un buen feeling de este primer diálogo en esta dinámica. Queremos, antes de continuar, porque tenemos 15 minutos para un par de preguntas que nos han llegado en el chat, Sergio, sí. Agradecer a los miembros del Grupo de Interés de Geopolítica que nos acompañaron
Y bueno, procederemos a la tercera parte de esta sesión, que consiste, y bueno, evidentemente tendremos que apagar sus micrófonos y sus cámaras para proceder. Gracias nuevamente a los asociados del programa de Jóvenes Gracias, muy Comexi. amables. Ya los Y veremos bueno, pronto en persona. Así es, esperamos que pronto. Y bueno, finalmente, Sergio, compartirte, tenemos cuatro preguntas de nuestro público y vamos a empezar con la primera, si me lo permites. Es de Itzel Ávila Soreque y pregunta es, ¿qué opina sobre la aseveración que lanza The New York Times en su artículo Why June Was Such a Terrible Month for Trump en torno a que dejar a Trump ser Trump ha dinamitado la relación al interior del partido y le ha perjudicado en las encuestas? Partiendo de esto, considera que Trump como Trump es un riesgo para la relación México-Estados Unidos. Me gustaría leerte una segunda, procedemos a responder para cerrar con las últimas dos. La siguiente es de Delia Paredes y pregunta, ¿qué pasaría en caso de que llegue el presidente a la Casa Blanca? Me imagino que se refiere al presidente, bueno, no está claro, y dice, le hagan el test de coronavirus que no ha querido hacer si sale positivo. ¿Qué dimensión podría tener esto en el escenario planteado? Bueno, a ver, sobre la Adelante, pregunta de Itzel, de si Trump es un riesgo, yo creo que Trump es un riesgo para el mundo y no nada más para la relación. O sea, yo creo que el hecho de que los Estados Unidos, que han tenido siempre una posición en el ámbito multilateral de encabezar esfuerzos, y el principal ejemplo lo tenemos en que es la sede de la Organización de las Naciones Unidas, y que haya habido un repliegue por parte del presidente Trump, renunciando a una participación y a una toma de decisiones en zonas geográficas y en temas verdaderamente críticos. Me parece que es un tema que nos debe de preocupar más allá de la relación de México y Estados Unidos. Los principios que él enarbola, los comentarios que hace, pues son profundamente deshumanizantes, son profundamente hirientes, arrogantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que una persona de buena fe, una persona que aspira a que los valores de la humanidad, la tolerancia, el respeto a los demás, la honestidad, la honorabilidad, en fin, prevalezcan en nuestro mundo, pues difícilmente puede pensar que el presidente Trump debiese de continuar. Pero como nosotros no vamos a votar, pues simplemente es una expresión de un juicio, de una idea sobre la persona. Trump es un riesgo para la relación, no lo ha sido, al menos no para los Estados Unidos, ha logrado lo que se ha planteado. Y como digo, para una lógica como la del presidente López Obrador, mientras esa sea el límite que se plantea el propio presidente Trump, para López Obrador funciona o es muy funcional la relación como se ha planteado con Trump. Si Trump es mucho más proactivo hacia la relación con México, pues entonces sí puede ser perjudicial en la relación. Sobre qué puede suceder si el presidente López Obrador es examinado en los Estados Unidos. Yo creo que la ventaja que va a tener el presidente López Obrador es que no le van a pedir que utilice tapabocas, cubrebocas. Entonces, yo creo que eso no va a pasar en ningún sentido. Yo creo que va a ser muy interesante ver más allá de la parte de anécdota, ver cómo se desarrolla propiamente la reunión entre los dos presidentes, el lenguaje corporal, el setting, la organización dentro de la oficina oval y las diferentes conversaciones, porque creo que eso nos va a dilucidar mucho de cuál fue finalmente el tono de la conversación. Cuando se dio la amenaza de los aranceles, como sabemos, la relación fue muy tensa, o las reuniones fueron muy tensas, no fueron reuniones de negociación propiamente. Entonces, pues habrá que ver frente a las presiones que tiene ahora el presidente Trump de la industria petrolera, como lo he mencionado, cuál es la reacción y cómo se desarrolla esto. Y bueno, cómo se da, si hay una conferencia de prensa entre los dos, cómo se da la capacidad de respuesta de un presidente frente al otro en caso de que le plantee o saque algún tema que pueda ser incómodo. Pero bueno, pues es parte de lo que estaremos viendo dentro de una semana. Y bueno, pues la verdad es que hay que desearle éxito a nuestro presidente
en beneficio de la relación para con nuestro país. De acuerdo. Procedemos con las últimas dos preguntas que tenemos. La primera es de Fernando Villar y pregunta sobre las expectativas reales de reducción del déficit en 3 años, recordando que el origen de terminar el NAFTA o TLCAN, el peor acuerdo para el presidente Trump era justamente esta lógica de terminar con el déficit comercial para Estados Unidos. Y la siguiente es de Ismael José Hernández Pérez, y pregunta si considera que a futuro el caso de Felipe Calderón ayude a la elección de Trump en ganar las elecciones y por eso México apueste por Donald Trump. Me parece... Bueno, adelante, Sergio. No entendí esta última pregunta, pero... digamos que habrá que precisarla. Empezando por esta última, a lo mejor la lógica es, volviendo al tema de Rápido y Furioso que mencionaba Diego, es probablemente sea un tema acordado en donde hay interés por parte del gobierno de México de entender el rol que tuvo el presidente Calderón en este proyecto o en esta actividad, iniciativa de Rápido y Furioso del gobierno estadounidense y hasta dónde estuvo enterado el presidente Calderón, un tema que naturalmente podría explotar el gobierno mexicano, sí, por otro lado el gobierno estadounidense al señalar el involucramiento del presidente Obama y de su vicepresidente con el procurador Holder en ese momento. No sé si a eso se refiera. Yo creo que si fue una solicitud que ha hecho el gobierno de México, yo no he escuchado más sobre esto en particular y yo creo que si hubiera algo más saldría o lo están reservando para, en el caso electoral de los Estados Unidos, sacarlo en las próximas semanas, pero creo que es un tema que ya ha sido discutido ampliamente y no creo que salga más. Sobre la pregunta de Fernando Villar sobre las expectativas reales de reducir el déficit, creo que finalmente, como sabemos, este fue uno de los motivos por el cual el presidente Trump denunció o exigió la revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que en la medida en que se demuestre que hay una mayor inversión de las empresas en los Estados Unidos, más ahora frente al COVID-19, si estas inversiones además son en la industria automotriz, que parece ser el eje del Tratado de Libre Comercio, incluso en una reunión que hubo el día de ayer, promovida por el Woodrow Wilson, el representante de los Estados Unidos tomó prácticamente la mitad del tiempo, 2/3 partes de su intervención, hablando de la industria automotriz. O sea, es claro que ese es para el gobierno estadounidense el quid del asunto. Pues en la medida de que la industria automotriz empiece a dar resultados que favorezcan en los números al gobierno estadounidense, creo que esa será la medida suficiente para poder considerar al tratado como un éxito y presentarlo como tal, un éxito de la negociación. Perfecto, y aquí jugará un papel fundamental la reconfiguración de las cadenas globales de valor, que ese es el tema creo que también central en esta discusión. Y Sergio, si me permites, tenemos tiempo para una última pregunta más, que es de Pía Taracena. Pía pregunta es sobre el planteamiento, ante el planteamiento tan importante que hiciste de la configuración del Congreso, marcaría el papel de Estados Unidos en el mundo y mencionabas una vuelta al liderazgo multilateral. Pero, ¿qué va a pasar con la economía post-COVID? Estados Unidos tendría que asumir ese liderazgo económico mundial, de construir los puentes destruidos por Trump como su salida a la OMS y tal vez no le alcance para fortalecer el liderazgo en otros temas. Y por ahí se cuela una pregunta de Jesús Ortega sobre la candidatura de la OMC. Me imagino que se refiere a la candidatura de México. Sergio, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Pía. Qué gusto estar en contacto por este medio. Sí, efectivamente, creo que si hay un mandato del electorado estadounidense en una plataforma más abierta hacia los Estados Unidos o de los Estados Unidos hacia el mundo, mediante un congreso en donde hay una mayoría demócrata, le puede promover o le puede permitir al presidente Biden en su momento promover una mayor participación de los Estados Unidos en el ámbito multilateral y retomar el rol, el liderazgo que los Estados Unidos han tenido históricamente.
Y esto implica que algunos de los conceptos que se han manejado del post-COVID, que es una economía de un capitalismo más social, un capitalismo más humano, de una resiliencia en general en el mundo, de una mayor colaboración y solidaridad, son principios que para Biden le son muy cercanos. Entonces, no vería yo de ninguna manera extraño o ajeno que Biden pudiese encabezar un esfuerzo de lograr que las instituciones a nivel internacional asumieran principios como estos, encabezándolos el presidente Biden. Si el presidente Trump llega de nuevo a la presidencia, no va a ocurrir esto, sencillamente porque no son principios y temas que él estén en su interés y que él domine. Él no considera que esos son los principios de una política exitosa para los Estados Unidos. Entonces, el hueco que se quedaría, el vacío que se generaría, es muy probable que lo traten de llenar los chinos, quienes han tenido una clara política, una política muy proactiva de presentarse como los amigos del vecindario, como los solidarios del vecindario, de poder compartir lo conocido y lo que aprendieron del COVID-19, más allá de las otras denuncias que ha habido de que pues no tuvieron la respuesta tan pronta como dijeron, no informaron con la profundidad que debieron de haber informado, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, bueno, pues habrá algunas tensiones a nivel internacional. Putin se sentirá más seguro, por supuesto, frente a lo que ocurrió el día de hoy, de su reelección por varios años, y de nuevo creo que Rusia tratará de llenar ese vacío. Y bueno, pues veremos, de acuerdo con la composición del Congreso y de quién es el presidente, qué es lo que sucede. Y bueno, pues el planteamiento de México hacia la OMC, pues ojalá que México logre tener una buena candidatura, bueno, una buena campaña, que logre ganar. Tiene enfrente candidatos fuertes, particularmente la candidata surcoreana, es una, no recuerdo su nombre sinceramente, pero entiendo que es una persona muy conocedora de los temas de comercio internacional, una persona muy valorada. No es una elección fácil, naturalmente llevamos el apoyo de los Estados Unidos y de Argentina entrando, pero bueno, pues Corea del Sur hará el esfuerzo que tenga que hacer. Creo que no va a estar fácil. Ojalá para nuestro país y para Jesús Seade, ojalá que gane, pero va a estar difícil. Perfecto, Sergio. Pues hemos llegado a la final de esta sesión. Creo que muchos coincidirán conmigo de que ha sido una cátedra espléndida y que sin duda nos va a motivar para que desde el programa de jóvenes de Comexi sigamos dilucidando sobre estos temas y pues sobre todo ante los procesos que se vienen en Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y México, empezando por la visita de nuestro presidente. Sergio, no nos queda más que agradecerte muchísimo tu tiempo, tus reflexiones, que son muy valiosas para la membresía y seguro para el público que nos escucha. Reiteramos nuestro aprecio y agradecimiento. Y permíteme también agradecer a Verónica Ortiz, la directora general de Comexi, que también nos ha apoyado muchísimo para llevar a cabo esta serie de webinars PJ. Y por último, no menos importante, al equipo de la mesa directiva del programa de jóvenes, que es un equipo sumamente activo, que gracias a ellos ha sido posible estar en esta nueva etapa del programa de jóvenes que esperamos siga desarrollándose en beneficio de Comexi. Sergio, y a toda la comunidad que nos acompaña y por supuesto a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, muchas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima, Sergio. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Encantado. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.